Buenos días a todos. La clase de hoy habla sobre el abordaje de la monoartritis, poliartritis y la lumbalgia. Mi nombre es Manuel Antonio Cortés Mosnay. Muy bien, como esta clase habla sobre el abordaje de estas patologías, no vamos a profundizar mucho en sus etiologías, ya que posteriormente en las otras clases vamos a ver a mayor profundidad el origen o qué causa estas enfermedades. Muy bien, vamos a hablar principalmente sobre la artritis reumatoide. Como muchos hemos oído, la artritis es una enfermedad, la verdad que bastante conocida. Es una enfermedad inflamatoria crónica de un origen desconocido y que se caracteriza por presentar poliartritis simétrica y periférica, y que por lo general es la forma más común de una artritis inflamatoria crónica. Como mencionaba anteriormente, por lo general no se conoce su etiología, pero los mecanismos patógenos que nos conllevan a que se dé esta enfermedad, que podemos ver aquí en la imagen de la derecha, se debe a consecuencia de una interrelación compleja tanto de factores genéticos, ambientales e inmunitarios que a la larga nos va a originar una disrelación del sistema inmunitario y una transgresión de la autotolerancia que puede ser monoarticular cuando hablamos de una sola articulación afecta, oligoarticular cuando hay cuatro articulaciones o menos que están afectadas, así como poliarticular cuando hay más de 5 articulaciones afectas y que por lo común tienen una distribución simétrica. Bueno, las manifestaciones clínicas, ¿cómo se va a manifestar? Primero vamos a ver que la incidencia está entre los 25 y los 55 años de edad, llegando a un nivel de equilibrio a los 75 años y luego teniendo un declive posteriormente. Manifestaciones. El paciente por lo general nos dice que tiene una rigidez matinal con una duración de aproximadamente una hora y que va a desaparecer progresivamente con el ejercicio. Por lo general afecta de manera primaria a las articulaciones pequeñas, es decir, las falanges de las manos y de los pies. Bueno, tenemos lo que es que saber diferenciar entre una artritis y una artrosis, que es muy común, que tienen un parecido, pero que son completamente distintas. Bueno, vamos a hablar, en la clínica llega un paciente con artritis. ¿Cómo vamos a saber qué es artritis? Bueno, sabemos que la artritis va a ser una afección autoinmunitaria, como lo mencioné, que afecta a la membrana sinovial. El paciente nos dice que amanece con un dolor que no tolera y que luego empieza a barrer, a trapear, cocina, se baña y al cabo de un par de horas el dolor desaparece, disminuye y pasa gran parte del día bien el paciente. Este es un paciente que va a presentar un cuadro de artritis y también vamos a tener al otro paciente con artrosis. Bueno, la artrosis va a ser una afectación del cartílago que va a ser asociada a un desgaste que se va a producir por la edad. A mayor edad, el desgaste es mayor claramente. Bueno, este paciente nos va a referir que llega, que inicia bien su día normal y que conforme va pasando empieza a teclear la computadora, empieza a hacer sus quehaceres, nos menciona que empieza a presentar dolor, al contrario de la artritis. Entonces aquí podemos tener una muestra clínica de cómo se van a diferenciar ambas y cómo lo podemos orientar según la clínica. Eh, por lo general, el diagnóstico de una artritis va a requerir muestras de sangre, y que voy a mencionar más adelante qué pruebas se realizan, solo mencionarlas, ya que, como dije posteriormente, vamos a profundizar en este tema, y que la artrosis, por lo general, se va a realizar el diagnóstico por medio de los síntomas en la clínica, la exploración física y la radiología. Bueno, vamos a explicar un poco este esquema que van a ser la presencia de síntomas musculoesqueléticos. ¿Cómo vamos a saber si es en realidad artritis lo que tiene nuestro paciente? Bueno, principalmente vamos a saber qué preguntar. ¿Es un dolor articular? Si es agudo o crónico, cuánto tiempo lo ha tenido el paciente, si ha tenido rubor, edema, que nos pueda indicar una inflamación y cuántas articulaciones están afectadas.
por lo general si es agudo, focal o monoarticular. En caso nos dijera que sí el paciente, entonces vamos a representar las señales de peligro que nos pueden orientar a una gota, a una artritis séptica, alguna posible fractura, isquemias que pueda tener el paciente, incluso también síndrome del túnel carpiano. Y si nos dice que no, entonces, bueno, es articular, sí, vamos a ver si es agudo o crónico. Si es agudo, podemos orientarnos a considerar una artritis aguda, artritis infecciosas, gota, pseudogota. Y si es crónica, vamos a preguntar si hay inflamación, cómo ha estado la rigidez en la mañana, si hay tumefacción o tiene otros síntomas acompañantes. Pero si en cambio no fuera articular, podemos considerar pues simplemente una fractura, un traumatismo, una fibromialgia, que como nos damos cuenta son totalmente distintas al diagnóstico de artritis. Bueno, entonces, suponiendo que el paciente tiene una afección crónica, entonces vamos a considerar si esta es una artritis inflamatoria o no inflamatoria. Si en caso fuera una artritis no inflamatoria, podemos considerar, por ejemplo, una osteoartritis, que es lo más probable, y con menor probabilidad, por ejemplo, una osteonecrosis, una artritis de Charcot, diagnósticos menos probables. Ahora, si fueran inflamatorias crónicas, vamos a ver cuántas articulaciones están afectadas, una, dos o tres. Por ejemplo, solo son 2 dedos los que están afectados, una oligoartritis. Entonces podemos considerar una tuberculosis o una infección por hongos, artritis psoriásica, reactiva, oligoarticular. Son causas un poco más profundas, como nos podemos dar cuenta, y que llevan no solamente este tipo de preguntas al paciente, sino más allá de ello, por ejemplo, su vida sexual activa, que nos pueda orientar a un proceso de inmunosupresión por VIH para considerar una posible tuberculosis o una infección por hongos, si trabaja en el área de salud, por ejemplo, muchas otras causas que nos pueden orientar dentro de la clínica para saber si, por ejemplo, en una oligoartritis de características inflamatorias crónicas y de origen articular, nos pueda causar esto. Que como les digo, es un proceso un poco más rebuscado, ¿verdad? Pero que no podemos descartar solo así por así. Y si fuera un mayor de 3, por ejemplo, hablamos de unas 6 articulaciones afectas, una poliartritis, ¿es simétrica o no es simétrica la afección? Si en este caso fuera simétrica, vamos a poder considerar posiblemente una artritis reumatoide. Y si no, por ejemplo, una esclerodermia, una poliomielitis, que también son muy poco probables que se den. Y si no fuera simétrica, podemos considerar una artritis psoriásica, reactiva o enteropática. Como podemos ver, es amplia, esta enfermedad es muy amplia para poder diagnosticar una artritis. No solo es, bueno, sí, le siento unos nódulos que le palpo en las falanges distales de la mano, tiene artritis. Sí, posiblemente por la clínica tenemos razón, pero como podemos basarnos en este esquema, la causa, la etiología de esta artritis es muy amplia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Como había mencionado, principalmente con la clínica, correlacionando los signos y síntomas que nos orienten hacia una artritis reumatoide u otra posible causa. O también por medio de imágenes diagnósticas. Como vemos en el hospital, por lo general es muy común que nos pidan una radiografía de mano. Por lo general, dentro de la forma clásica en artritis reumatoide, el signo radiológico inicial es una osteopenia periarticular. Pero la verdad es que es un signo que es hasta cierto punto difícil de identificar en una radiografía simple y que en este caso nos serviría mejor una radiografía digitalizada. También otros datos podemos incluir que en la radiografía que vamos a encontrar un edema de las partes blandas, también una disminución simétrica del espacio articular y también erosiones subcondrales. No vamos a profundizar mucho en esto porque en las clases posteriores nos los van a explicar de mejor manera. Y también tenemos lo que es la ecografía. Por ejemplo, también dentro de la ecografía podemos incluir la variante de la Doppler de color y que con esta vamos a tener la capacidad de detectar más erosiones que las radiografías simples, por lo general en articulaciones que son fácilmente accesibles y que detecta de mejor manera o con mayor certeza, por ejemplo, una sinovitis que nos va a incluir una intensificación de los vasos intraarticulares que nos va a denotar una inflamación, que
como nos hemos dado cuenta, es muy raro que se pida una ecografía para una artritis, ¿verdad? Sino que nos basamos muchas veces dentro del hospital con pruebas de laboratorio y una radiografía. Pero como nos podemos dar cuenta, también podemos emplear una ecografía para mejorar nuestras imágenes diagnósticas. Y dentro de los laboratorios no voy a profundizar mucho en esto, ya que esto nos lo explican más adelante. Tenemos lo que es la eritrosedimentación, una proteína C reactiva que nos puede indicar, como bien dice, un proceso inflamatorio, el factor reumatoideo y los anticuerpos anti-CSP, que son los que por lo general se piden más a menudo para poder orientar mejor nuestro diagnóstico debido a su alta especificidad. Y también tenemos los isotipos de inmunoglobulina M, G y A. Esto es en cuestión de laboratorios y ya con estos podemos mejorar el abordaje y poder dar de esta forma un criterio mayor para decir si tiene artritis y por qué es la artritis eh, a comparación de solo la clínica. Y si hablamos un poco de la lumbalgia, bueno, como sabemos, la lumbalgia es un trastorno doloroso que afecta principalmente la zona inferior de la columna vertebral, precisamente la región lumbar. Todos en algún momento hemos padecido de lumbalgia. Se dice que del 50 al 80% de las personas han padecido este dolor al menos una vez en su vida. Y que el origen, al igual que la artritis, es un campo bastante amplio. Es decir, como vimos que tenía un montón de etiologías, las causas de una lumbalgia también son bastante amplias. Pueden ser, por ejemplo, lo más común de un origen muscular, porque el paciente es obeso, porque trabaja en una secretaría que permanece sentado 24/7 o carga cosas muy pesadas. Entonces ahí nos vamos orientando y todo aquí hablando en cuestión de clínica. Pero también hay otras causas que son un poco más profundas. Por ejemplo, puede ser una hernia de disco, un estrechamiento del canal lumbar, puede ser un mieloma. Son etiologías de la lumbalgia que son más profundas y más difíciles de diagnosticar, pero que principalmente nos vamos a basar en, en la clínica como primer punto para ir orientando y saber qué pedir en los laboratorios para poder diagnosticar de manera precisa y medicar correctamente al paciente. El síntoma cardinal es el dolor en la espalda baja. Llega el paciente a la clínica y nos indica que ya tiene 2 días de que le duele la espalda baja y cada vez que se agacha o quiere levantar algo le duele, ¿verdad? Y lo vamos a clasificar si nos dice que, por ejemplo, aguda, que está entre las 4 semanas o 2 semanas aproximadamente, subaguda de 4 a 12, y si ya es crónico. Por lo general se presenta en pacientes que, como les había dicho, que cargan peso, cargan cajas, cargadores de bulto, o personas que ya están ancianas debido a que tienen un mayor desgaste según la edad. Pero bueno, la lumbalgia, tenemos este otro esquema, un poquito más pequeño, que nos va a ayudar a poder diagnosticar u orientarnos en la clínica de mejor manera. Por ejemplo, bueno, tenemos una lumbalgia. Valoramos ortopédicamente, ¿será que no tuvo un traumatismo, una fractura? ¿Será que el paciente no cargó peso de más y se produjo una hernia, una compresión de disco o se fracturó? Entonces ya vemos una fractura o traumatismo que nos puede orientar. O simplemente es una fibromialgia, que es la etiología más común. Y si en caso fuera una fibromialgia, nos vamos a basar en la edad. Bueno, tiene menos de 60 años, carga cajas, una lesión por distensión repetitiva. Y aquí entra lo que es la tendinitis, bursitis, entre otros. Vemos que puede tener gota, que es más exclusivo en varones. También aquí entra también otra vez la artritis reumatoide y nos pasamos al otro esquema también. Artritis psoriasis reactiva, también una artritis infecciosa, por ejemplo, puede ser viral, bacteriana o una enfermedad de Lyme. Y esto también nuevamente nos vamos a basar en lo que le vamos a preguntar en el paciente, en la clínica del paciente, por ejemplo, para una artritis infecciosa. Ahora, si es mayor a 60 años, por ejemplo, puede ser una osteoartritis como primer punto, o una gota, una pseudogota, una polimialgia reumática, una fractura osteoporótica que es muy común, como sabemos, mientras mayor sea uno, hay menor resorción ósea, el hueso va perdiendo la fuerza, entonces puede deberse una fractura osteoporótica por la edad. O también podemos encontrar una artritis séptica bacteriana. Pero vamos a basarnos muchas veces en lo que el paciente nos va a decir y esto nos va a orientar
para seguidamente pasar a imágenes de diagnóstico y laboratorios. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a abordar a este paciente? ¿Cómo lo vamos a tratar? Por lo general, las causas más comunes son procesos, como ya me había mencionado, en caso de la lumbalgia, procesos fibromiálgicos, y en la artritis, una artritis reumatoide por un proceso autoinmune. Entonces, nos vamos a basar en tres tipos de tratamientos: los AINES, los glucocorticoides y los DMARD. Bueno, ¿y qué son estos DMARD? Estos son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, un antirreumático, y por lo general se usa el metotrexato. El metotrexato, como hemos oído tal vez en algún pase de visita que lo tiene algún paciente, más en hemato-onco. Bueno, el metotrexato se utiliza para tratar el cáncer, pero también actúa como un inmunomodulador. Entonces nos ayuda, en este caso en artritis, para disminuir la actividad del sistema inmunitario. No solamente es metotrexato, pero por lo general es el que mejor se benefician los pacientes de ellos, y se utiliza en un régimen combinado con AINES y con también glucocorticoides. Es decir, muchas veces no se utiliza solo el metotrexato ya, sino que se combina con estos para tener un efecto sinérgico y mejorar la calidad de vida del paciente. Pero bueno, eh, muchas veces, no solo, también antes de mencionar los demás fármacos, hay que tener en cuenta qué otros fármacos toma el paciente, porque muchas veces tenemos trastornos musculoesqueléticos que son fármaco-inducidos, es decir, que nos van a causar estos problemas. Por ejemplo, el paciente puede que por gota, o sea, le causa la gota debido a la toma de diuréticos, de ácido acetilsalicílico, citotóxicos, eh, o también se puede deber al uso de glucocorticoides crónicos, que no puede llevar a una osteonecrosis o fracturas atípicas debido a procesos de efecto doble que tienen estos fármacos, y que pueden orientarnos también a nuestro diagnóstico. Bueno, como mencionaba, los AINES. Eh, por ejemplo, puse estos dos. Tenemos el diclofenaco y el ibuprofeno, que son los que más encontramos en la tiendita de la esquina, y el que usa el paciente, por ejemplo, que más le quedan a la mano y que son más accesibles para él. El diclofenaco, por lo general, podemos utilizar una dosis de 75 miligramos 2 veces al día, o el ibuprofeno de 400-800 miligramos 4 veces al día. Pero no significa que solo estos AINES tenemos. Por ejemplo, podemos utilizar también naproxeno, también podemos utilizar ketoprofeno, porque estas tienen un efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, aquí no usamos acetaminofén debido a que este no tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Cuál es el riesgo de los AINES? Más en estos pacientes, como sabemos, la irritación de la mucosa gástrica. Entonces tenemos que tener cuidado con estos pacientes para que no les dañemos la mucosa, ya que la artritis es un proceso crónico, y si ellos toman diariamente un AINE, pues claramente se va a ver en riesgo nuestro paciente. Glucocorticoides. Los glucocorticoides en estos pacientes no solo se dejan así una dosis y ya se puede ir a su casa, sino que es con mayor profundidad cómo se les va a, a premedicar estos fármacos. Por lo general, según la actividad patológica que tenga, se utiliza una dosis de administración que puede ser baja o moderada, que se va a utilizar para obtener un control rápido de la enfermedad antes de comenzar el tratamiento, que es totalmente eficaz, junto con el metotrexato, por ejemplo, y que va a durar aproximadamente semanas o meses para obtener los efectos que deseamos. Y en segundo lugar, a veces se comprende un ciclo de entre 1 a 2 semanas para tratar estas exacerbaciones agudas, y la dosis de la duración depende de la intensidad de exacerbación que tenga el paciente. Y tal vez se utiliza también la administración de dosis pequeñas por largo tiempo, por ejemplo de 5 a 10 miligramos de prednisona, para controlar la actividad patológica en pacientes con una respuesta inadecuada, por ejemplo al metotrexato, ¿verdad?
Entonces, la administración de dosis pequeñas de prednisona ha demostrado en varios estudios que retrasa la evolución radiográfica de las artropatías, pero que hay que también tener mucho cuidado en los beneficios y los riesgos que estos puede tener. Como sabemos, el uso de estas dosis tiene el peligro de causar osteoporosis y otras complicaciones porque son inmunosupresores, entonces el paciente también puede tener efectos colaterales, ¿verdad? Eh, También tenemos entonces en la otra línea el metrotexato. En este caso, no solo tenemos metrotexato, tenemos muchos otros fármacos, que por ejemplo aquí tenemos la hidroxicloroquina, también tenemos la sulfasalacina, la leflunomida, tenemos varios, pero el problema con estos fármacos son sus efectos tóxicos graves. Por ejemplo, en este caso, si hablamos del metrotexato, que se utiliza aproximadamente de 10 a 25 miligramos cada semana, vía oral o por vía subcutánea. Y también se utiliza ácido fólico, 1 miligramo al día, para disminuir los efectos tóxicos. Como vemos, no es una dosis muy invasiva, pero puede causar hepatotoxicidad, una mielodepresión, que nos puede causar una infección, neumonitis intersticial, y en el embarazo es categoría X, es decir, que si no está indicado en las embarazadas. Los efectos adversos más frecuentes son la náusea, la diarrea, una estomatitis o úlcera de la boca, alopecia y fatiga. Entonces muchas veces tal vez no tanto el efecto tóxico grave es el que lleva al paciente a dejar el tratamiento, sino que más que todo la diarrea, la fatiga, las náuseas. Y entonces el paciente obviamente no se va a sentir cómodo y dejan este tratamiento. Por ejemplo, con la hidroxicloroquina. También tenemos, por ejemplo, el daño retiniano, que es irreversible, cardiotóxico, es decir, a comparación del metrotexato es mucho más tóxico. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, pero como nos damos cuenta, tienen mayores riesgos, como riesgo de infección por bacterias y hongos, una reactivación de tuberculosis latente, más si nuestro paciente es un paciente con inmunocompromiso, es decir, tiene mayores riesgos, ¿verdad? Y acá hay más, tenemos también la anakinra, tenemos el rituximab, el tolisizumab, como estos fármacos también los hemos oído muchas veces en el tratamiento de cáncer, pero también nos ayudan en el tratamiento para la artritis. Y como vemos, también tienen sus riesgos de infecciones que son los más comunes, citopenias, entre otros. Y como les digo, el que más se utiliza es el metrotexato. Bueno, y otros. ¿Por qué otros? Dependiendo como menciono, de la etiología que nos está causando, por ejemplo, la artritis, podemos utilizar, si en este caso es por gota, una el alopurinol, que es un hipoglucemiante en una dosis de, por ejemplo, 100 a 900 miligramos al día. O también podemos utilizar el febuxotato, que también es un hipoglucemiante en una dosis de 40 a 120 miligramos. En este caso, si fuera una artritis causada por una gota. Ahora, si fuera por ejemplo, una artritis bacteriana, tenemos que valorar muchas cosas antes de dar un antibiótico, pero por lo general se utiliza la ceftriaxona, 1 gramo al día, que puede ser intramuscular o intravenosa, y que se va valorando, por ejemplo, si va respondiendo el paciente a ello, o si no podemos utilizar cefitoxime de 4 gramos, entre otros, ¿verdad? Y otras causas todavía de la artritis, y qué fármacos podemos utilizar. Por ejemplo, si fueran por una osteoporosis, tenemos que valorar cómo está el calcio y la vitamina D de nuestro paciente. Si estuvieran bajos, pues claramente el calcio y la vitamina D van a entrar dentro de los fármacos a utilizar. O si también podemos utilizar, en este caso en la osteoporosis, fármacos antirresortivos como los bisfosfonatos, en este caso el alendronato o el risendronato. También tenemos el raloxifeno, que es un modificador selectivo de los receptores estrogénicos. Eh, Como les digo, todo va a basarse según la etiología del paciente, el fármaco que vamos a utilizar y que sea de mejor accesibilidad y que le sirva en realidad al paciente. Por ejemplo, las lumbalgias, ¿a qué se debe? Aquí también entra, el tratamiento es el mismo, todo depende de la etiología. Y por ejemplo, si fuera una lumbalgia de un origen fibromiálgico, es decir,
le duele al paciente, tensión muscular, podemos utilizar relajantes musculares. Por ejemplo, podemos utilizar la ciclobenzaprina clorhidrato de 10 miligramos, entre otros. Y hay que saber basarnos entre la etiología también en una lumbalgia, ¿verdad? Y una causa muy rara, una artritis micótica, por ejemplo, dependiendo del estado del paciente, se puede utilizar lo que es la anfotericina B o, por ejemplo, de la familia de los azoles, fluconazol, ketoconazol y traconazol, entre otros. Repito nuevamente, según la etiología que nos esté causando el problema en este caso, pues, una artritis, ¿verdad? Eh, Esto ya lo hablamos, muy bien. El tratamiento no farmacológico. Bueno, no todo es fármaco. Por ejemplo, si es una artritis, proceso autoinmunitario. Podemos utilizar un láser de baja potencia y el TINS, que estos tratamientos se utilizan más que todo en el área de la fisioterapia. Es para un tratamiento del dolor. La aplicación el tratamiento en crío o el calor también nos ayuda a mejorar la inflamación en estos pacientes. Se ha visto que el uso de férulas ayuda también a mantener la postura en los miembros y previene las deformidades, que es muy importante también tratar de que no progrese las deformidades, ya que para los pacientes también no es agradable que las otras personas vean que sus manos estén deformes, ¿verdad? Todo por criterios sociales. En masoterapia y terapia manual, una reeducación muscular, hidroterapia, estos en piscinas, ejercicios aeróbicos, esto todo va de la mano con la fisioterapia, es decir, no todo va a ser farmacológico. Sin agregar nada más, esta fue la clase de hoy. Como menciono, es una clase relativamente corta, ya que hablamos solamente del abordaje de estas patologías, de la poliartritis, de la monoartritis, de la lumbalgia, y que la etiología es amplia y que nos la van a explicar en las clases posteriores con mayor profundidad. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda o algo, estamos a la orden y gracias.